quería, si mueres nuestra vida, Señor, aquí, si mueres nuestra Piso 2-65 detectó un movimiento. Persona detectada. Un saludo de paz y bien a todos los hermanos. Buenas noches. Ante todo, pues agradecerles por el cambio de horario. Resulta de que se me cruzaba con unas clases y entonces pues me tocó mover esta clase y creo que dentro de 8 días también y la última que tenemos sobre pastoral. Bueno, voy a mirar cómo está la asistencia. Hola, padre, buenas noches. Mi estimado Fray Nelson, ¿cómo me le fue ayer en el encuentro con el obispo y todos estos personajes que estaban allá reunidos? No le escucho. Sí, Micrófono. sí, padre, ¿me escucha ahora sí? Ay, o sea que yo tengo acá abajito, perdón. Oh, estaba sin volumen yo también. Tuvimos anoche la inauguración del Congreso Eucarístico y estuvo la presencia del obispo primado de Colombia, el cardenal Rueda, y muy bonito, o sea, un espectáculo hermoso de todas las parroquias de la diócesis, tanto de los pueblos como de la ciudad, y fue algo muy, muy bonito, muy hermoso, muy llamativo. Qué bueno, me alegro mucho que haya tenido oportunidad de estar allí. Es un encuentro que llena de espiritualidad, abre Sí, muy el bueno. alma. Y ese encuentro de fraternidad que es tan importante rescatarlo ahora. Qué bueno, me alegra muchísimo. Ahí tenemos algo por allí. Bueno, mis estimados hermanos, yo creo que vamos dando inicio de una vez a la cátedra de hoy. Ya estamos en la segunda cátedra y la hemos subtitulado El corazón franciscano de la pastoral. También cuadro esto acá. Bien, entonces nos disponemos para la clase de hoy, hermanos. Vamos a encomendar esta cátedra, estos conocimientos, estas reflexiones al Espíritu de Dios. Que sea Él quien abra nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón al cambio, a la conversión, que no es nada fácil. Entrecerramos un poquito los ojos e invoquemos el Espíritu Santo. Tú que hablaste al corazón de nuestro hermano Francisco y lo llenaste del fuego y dulzura, ven también hoy sobre nosotros. Sopla en nuestras almas con tu brisa serena, para que sepamos escuchar, servir y amar con corazón sencillo,
con una mirada limpia. Espíritu de humildad y de alegría. Enséñanos a vivir como hermanos, a reconocer tu presencia en cada criatura y a construir la paz con nuestras manos. Renueva en nosotros tu fuego santo, para que nuestra palabra sea consuelo, nuestro trabajo sea servicio y nuestra vida evangelio vivo. Amén. Bien, hermanos, hoy buscamos es comprender y vivir la pastoral desde el estilo de San Francisco de Asís. Una pastoral que sea fraterna, humilde, alegre, llena de ternura, no solamente hacia nuestros hermanitos, sino a toda la creación, a toda criatura. Ya habíamos visto nosotros en el pasado encuentro lo que es la pastoral. Hoy vamos como a meternos en ese sabor franciscano, en ese ADN. Y la pregunta grande, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo San Francisco que transformó la manera de ser pastor y de cuidar a los demás? Es bueno que tomemos nota de esta pregunta. Voy a repetirla. ¿Qué hizo San Francisco que transformó la manera de ser pastor y de cuidar a los demás? Recordemos que hoy la Iglesia también busca hacer una nueva pastoral, de rescatar lo que es el catecumenado, lo que se hacía en la iglesia primitiva. Eso se está rescatando ahora. Y se habla de sinodalidad, y se habla de despertar otra vez ese espíritu fraterno. Y eso nos hace ver cómo San Francisco de Asís sigue siendo actual. Tiene todo lo que es la sinodalidad en nuestra fraternidad, en su espíritu franciscano. Una inspiración inicial, unas palabras de uno de sus biógrafos. Dice: el hermano Francisco fue dado al mundo para el bien de todos. Bueno, cuando uno lee así, el hermano Francisco fue dado al mundo para el bien de todos, ¡oh!, pasa como una frase sin sentido, pero tenemos que aprender, todos nosotros, a coger el sabor de las frases llenas de espiritualidad. ¿Sí? Mire lo que dice allí: el hermano Francisco fue dado, un regalo, un don de Dios. Un regalo divino, hermanos, para nosotros y para toda la humanidad. Es como que si Francisco fuese el enviado de Dios, como un modelo de vida. Mira el nombre de la fraternidad nuestra: modelo de vida evangélica, que rescata lo que es la verdadera humildad, esa pobreza, la fraternidad, siempre unido a Cristo Jesús. Esa vida de Francisco, hermanos, tiene todas las características de cualquiera de nosotros, sea hombre o mujer. Sus comienzos, sus parrandas, todos hemos pasado por allí, y luego ese encuentro con Cristo vivo.
De modo que la frase dice, fue dado regalo divino. Ahí no sé si se vea. Dado al mundo. O sea, para todos, la catolicidad allí, al mundo universal. No es ejemplo de vida solamente para nosotros los franciscanos, sino para el mundo entero. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar en nuestra pastoral. La pastoral franciscana, miramos la diapositiva, dice que nace del corazón. No comienza en la estrategia, sino en una conversión interior. Y aquí hay unas claves, una fórmula matemática. Mire, San Francisco de Asís, antes de predicar, ora. Antes de enseñar, ama. Antes de organizar, abraza. Y por lo general nosotros vemos que las pastorales son enredadas organizando que el temario, que la cosa, que por aquí, que esto para tantas semanas, que el muchacho debe saber esto. Francisco nos hace frenar en seco y hace llevar nuestra mirada a eso que es la verdadera conversión, la oración, el amor, el abrazar a nuestros semejantes. La clase pasada, el encuentro anterior, hablamos de las tres funciones pastorales que habíamos llamado munus triplex, aquello de la función de enseñar, de santificar y la de guiar, que son atributos grandes del Espíritu que se nos dan a nosotros en el momento de ser bautizados. ¿Sí? La función de enseñar es la función profética, lo veíamos, y ahora pues lo recordamos así por encimita. La función de santificar es lo sacerdotal, y la función de guiar es la función regia del rey pastor. Así como hay esas funciones pastorales, hoy vamos a ver los pilares de lo que es una pastoral franciscana. Hermanos, busquemos esta partecita de Lucas, porque es el basamento de toda la pastoral nuestra. Es una revolución franciscana. En 65 detectó un movimiento. Esa pastoral que se fundamenta en el buen samaritano. Cuénteme, ¿alguno de los hermanos tiene allí la Biblia, la Santa Biblia, para que nos lea? Son dos versículos, 33 y 34. Voy a buscarla acá. A ver. Dice 2-65 detectó un movimiento. Lucas 10, 33. ¿Alguien quiere leer estos versículos, hermano? ¿Alguien nos quiere ayudar con la lecturita? Detectada en 2-65. Este ratoncito.
¿Alguien abrió el micrófono allí? Sí, padre, yo. Buenas noches. Ah, mi estimado hermanito. Vamos, ¿me vas a ayudar con la lectura? Sí, señor. 33-34, ¿cierto? Es correcto, sí. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Muchas gracias, hermanito. Bien. Eh, voy a poner otra vez la... Ah, bueno, ahí tenemos la... aquí tenemos la... No sé si están viendo también la... Aquí, el versículo 33. Yo creo que de pronto sí. Bueno, muy bien. Voy a bajar acá. Sí, hermano. Este pedacitico de versículos que a veces parece que entrara por un oído y saliera por el otro, es el corazón de una pastoral que deja de ser un yo, que ayuda a otro yo y se convierte en un nosotros. Muchos teólogos han visto allí 7 acciones de misericordia, hermanos. ¿Mm? Allí en esos 2 versículos. Y nosotros sabemos que el 7 es el número de la plenitud, de la perfección. Lo que nos invita a nosotros a ser perfectos en lo posible en esto que tiene que ver con la misericordia. Vamos a releer un poquitito los versículos. ¿Leida está por ahí? Perdón un segundito. Bueno, muy bien. Hermanos, veremos aquí. Dice la parábola, dice así. Voy a leerla con esta versión que es de Biblia de las Américas. Yo creo que mi estimado hermano la leyó de Biblia de Jerusalén, yo creo. Bueno, dice así. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Primera palabra clave, el ver. Al ver, le dice acá. ¿Sí? El ver el sufrimiento del otro. Es tan importante, hermanos, porque nosotros a veces somos ciegos. Hay una indiferencia grande ante el sufrimiento de los demás. Hacemos como el levita, ¿no? Pasamos por un ladito. O como el sacerdote de aquella época que pasó por el otro lado. Ignoramos. No vemos ese sufrimiento del hermano. Es una apatía espiritual inmensa, grande. Y ese es el primer acto de misericordia. Ver. Vio. Allí. Luego dice, tuvo compasión. Segundo acto de misericordia, hermanos. El ver.
identificarnos con el sufrimiento del hermano y tener compasión es una palabra inmensa dentro de las Sagradas Escrituras. La vez pasada comentábamos, ¿no? Que compasión es mover las entrañas, mover en la mamá, mover el vientre donde está su bebé. Va más allá del mero sentimentalismo. Es una acción de Dios dentro de nosotros que nos abre a la verdadera misericordia. Entonces llevamos, aquí lo tengo subrayadito. Segundo, acto de misericordia. Y hemos dicho que son 7. Dice el otro, y acercándose, la cercanía, el encuentro que nosotros evitamos, esa repulsión que sentía Francisco ante la persona llagada. Es romper barreras, ideas que nosotros tenemos en la cabeza, no sé, de racismo, de que el otro piense igual, que es diferente. Es acercándose. Tercer acto de misericordia. Ese acercamiento rompe esquemas mentales, rompe esquemas sociales. Es aquello que decía el Papa Francisco, ¿no? Ir a las periferias, acercarnos a ellos, no esperar que ellos vengan a nosotros. Van 3. Vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas. Y ese sería el número 4. Ayúdenme a llevar la cuenta, hermanitos. No, vamos a equivocar. Cuarto acto de misericordia. Vendó, curó, sanar. Y el simbolismo tan grande de cómo hace la sanación. Dice que esa sanación la hizo derramando aceite y vino. El aceite, hermanos y hermanitas bellas que están también allí. Ese aceite, ese sacramental, es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. A mí me encanta cuando el padre Harold, luego de la homilía, hace esa unción a todos los hermanos que están allí participando de la Eucaristía. ¡Qué maravilloso! ¿Mm? Esa acción de misericordia. Porque el que realmente sana en nosotros es el Espíritu Santo. Y el vino que Jesús mete allí nos recuerda la sangre redentora del Cordero que borra el pecado del mundo. Mire qué profunda esta parábola, hermanos. ¿Mm? Y a veces la leemos así, bueno, es que chévere, ¿no? Un samaritano, qué caritativo. El vino, símbolo eucarístico, hermano, símbolo de la acción de Cristo, sanando. Luego dice, y poniéndolo en su propia cabalgadura. Ese sería el quinto. Vamos en 5, ¿sí? Vamos en 5. Perdón un segundito, voy a quitar el micrófono un segundito acá. Es terrible. Aquí, más fácil con el de.
Bien, hermanos, continuamos acá. Poniéndolo en su propia cabalgadura. Los teólogos han encontrado aquí un símbolo inmenso. Mire, quien montaba en el caballo era el amo, el Señor, el Todopoderoso, con su orgullo, con su prepotencia. Y el que arrastraba el caballo era el sirviente, el servidor, el esclavo. Y vemos acá que él, al poner a esta persona en su cabalgadura, lo está poniendo como algo elevado. Y él se está haciendo servidor al llevarlo. En este quinto acto, ¿no? Al 5. Luego dice, lo llevó al mesón. El 6. Sexto acto de misericordia. El mesón representa lo público, hermanos, lo comunitario. Deja de ser una acción particular para llevarla a toda la comunidad. Y no solamente lo lleva al mesón, sino que en el séptimo acto de misericordia lo cuida. No es un acto esporádico allí, no, lo cuida. Va más allá de unos primeros auxilios, de una asistencia en un momentico. Mucho más allá, hermanos. Bueno, aunque hemos leído el 33 y 34, voy a leerles un poquitico el 36. Saltarme aquí un poquitico el 36. Le pregunta a Jesús, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Hermanito, yo hago las pausas así como para darle tiempo a la reflexión y a que la palabra como que se pegue en nosotros, ¿no? ¿Cuál de estos tres, el levita, el sacerdote y el samaritano, piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El concepto de prójimo, ¿cómo me lo cambia aquí Jesús? Estamos acostumbrados por las definiciones que se nos dan. El prójimo es el cercanito, ¿no? El que está más cerca. El que está caído, herido. Pero Jesús volteó esto y nos está llamando a que nosotros mismos nos hagamos prójimo de ese que está olvidado, de ese que está herido, no solo en su cuerpo, sino en su alma. San Francisco vivió esto de forma radical. Y la prueba de fuego para él, el encuentro con el leproso. Cuando lo ve, siente asco. No se acerca, sino que toma distancia. Pero cuando por gracia de Dios lo besa, ya ese leproso deja de ser un objeto de su caridad y se convierte en un hermano
en quien encuentra a Cristo. La amarga dulzura, perdón, la amargura se convierte en dulzura. Hermanos, mire estos dos versículos que leímos y aumentamos uno, ¿no? El 36 son el corazón de una pastoral que no busca solamente sanar este cuerpo, el sentimiento o la mente de la persona, sino que va más allá, al alma. Hay unos pilares. Ahí volvamos, perdón, que es que les quité la imagen de la presentación. Estábamos ahí. Hay unos pilares de la pastoral franciscana, hermanos, y son 4 pilares, ¿sí? El primero ya está allí. Primer pilar es la fraternidad. No les copié los otros, pero vamos a ver si esto me escribe acá. El segundo. Ay, no se me fue. Qué pena. El segundo, vamos a ver, déjeme copiar. Se llama minoridad. Vamos copiándolos allí, por favor, para que lo tengamos pendientes. El tercero, alegría. Y hay un cuarto, cuidado de la creación. Perdóname, porque es que esta pues, diapositiva no quedó bien. Debería haber mostrado allí los 4 pilares. ¿Sí? Padre, lo repite, por favor, para anotarlos. Sí, sí, mi estimado hermanito. Primero, el que está allí, ¿no? La fraternidad. ¿Sí? Fraternidad. Segundo, que quedó una letra horrible. Minoridad. Minoridad. ¿Sí? A ver, repitamos. El primero es fraternidad. ¿Sí? Tratar a todos sin excepción como hermanos y hermanas. Que todos somos hijos de un mismo padre. Entonces, fraternidad. El segundo pilar, minoridad. El segundo pilar es la minoridad. Minoridad. Servir desde la humildad y la pequeñez. Acá hay un puesto, eligiendo el último lugar, como hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos. Entonces, fraternidad. Segundo, minoridad. Tercero, alegría. Anunciar el evangelio con gozo contagioso, alegría. Y eso nace indudablemente de esa confianza en Dios, aún en medio de la dificultad, aún en el medio de la más grande dificultad. Fraternidad, minoridad, alegría, y el otro es cuidado de la creación. Reconocer la presencia de Dios en toda la creación. El hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, y cuidarla como nuestra casa común. Eso lo rescató mucho el Papa Francisco. Él tiene una obra maravillosa que todos nosotros como franciscanos debemos leerla. Voy a mostrarles aquí esa obra tan maravillosa. Se llama... Vean, ahí está el nombre. ¿Sí lo alcanzan a ver?
Laudato si. Laudato si. Padre, ¿puedo hacer un Sí, pequeño aporte? claro que sí, hijito, pues. Precisamente el Papa Francisco, cuando tomó su nombre, eh, con la creación, con toda la filosofía franciscana, cuando escribió esta encíclica, muchas multinacionales, muchas empresas que manejan los recursos naturales de una manera muy desproporcionada, sobre todo en la parte marítima, en el mar, que llenaban el mar con muchos excrementos y en muchas situaciones delicadas que contaminaban el medio ambiente, no fue muy bien vista por el mundo capitalista y el mundo materialista de la época que salió Laudato Si, porque él en sus apartes de la encíclica hace mucho énfasis acerca de las grandes manufacturas y las grandes empresas que contaminan el medio ambiente simplemente por un provecho personal o un provecho empresarial. Es importante tener en cuenta que la naturaleza está hecha para el servicio del ser humano, no para destruirla, sino que cada día cuidarla, amarla y respetarla. Así es, hermanito. Aquí Tomás en Colombia, ahí ven ustedes por el espejo a mi queridísima Leida. Aquí nomás en Colombia, hermanito, las perforaciones que se hacen, el daño tan grande, y hasta nosotros mismos no sabemos manejar nuestros residuos orgánicos. Mire, voy a leerles como tentación un numerito ahí de Laudato Si, y verás tan hermoso como se expresa el uno y el dos. Mire cómo se expresa, es como que si Francisco de Asís hubiese tomado el espíritu del Papa Francisco y hablara por él. Van a encontrar que esto es muy franciscano, mire. Laudato si, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común, y de ahí la crítica de todos estos buitres del comercio depravado. Los emporios. Sí, esos emporios. Esa casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Es que todo lo que nosotros tenemos, hermano, es gracias a la madre natura. Estos vestidos, lo que comemos, todo, estos aparatos que nos permiten la comunicación desde la distancia y que se han hecho tan benéficos para la causa de la pastoral, no lo da la bendita madre del mundo. Esta hermana, hablando de la tierra, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos creído, es cortico, hermanitos, pero págale este pedacito. Hemos creído, hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. A ella también debemos atenderla nosotros como franciscanos. Es nuestra hermanita que necesita también cuidado. Por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Y eso es tomado de Romanos, la carta de los Romanos.
de San Pablo. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. ¿De qué fuimos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Y esto nos lleva a pensar en la hermandad que tenemos con todos los seres. Mire, somos polvo, tierra, con el que están hechos las plantas, los animales, los planetas, las estrellas. Eso somos, eso nos hermana más que nunca. Olvidamos que somos tierra. Ahí está el Génesis. Nuestro propio cuerpo está constituido por elementos del planeta, su aire. Él es el que nos da el alimento, su agua, nos vivifica. Y no, qué obra tan hermosa, hermanos. De verdad que paga leerla. Espero que esto sea una motivación para que vayamos a los libros del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, porque todos son valiosos. Entonces, hermanos, empecemos con la fraternidad. Y es que San Francisco de Asís no veía a la gente solamente como como un feligrés, sino como hermanos. Y hay muchos pastores ven a los fieles es como clientes. Copiemos esta pregunta, hermanos. Lápiz a la mano. ¿Qué diferencia una acción pastoral fraterna de una que es simplemente asistencialista o de caridad? A ver, repito allí. ¿Qué diferencia una acción pastoral fraterna? ¿Qué diferencia una acción pastoral fraterna, como la del samaritano, perfecta, ¿no? Ese 7 significa caridad, servicio perfecto. De una que es simplemente asistencialista o de caridad. ¿Qué diferencia una acción pastoral fraterna de una que es simplemente asistencialista o de caridad? ¿Y cómo actuamos nosotros cuando hacemos una obra de caridad? ¿De verdad nos mueve la misericordia? Bueno, hay mucho que reflexionar allí, hermanos. Vamos con el segundo pilar. Segundo pilar, que es la minoridad. Ahí está. Vea esa imagen tan hermosa, esa pureza que se ve en el agua, ¿no? Y es que no solo se lavan los pies, hermanos, sino todo ese caminar por la vida. Ese es el símbolo grande que hay allí. No es la parte de un órgano nuestro, una parte del cuerpo la que se limpia, sino todo lo que implica, todo lo que lleva por donde nos hemos metido, nuestras experiencias de vida a lo largo de toda la existencia. Porque ¿para qué sanar el cuerpo si todo ese lastre en nuestra vida no se sana, no se perdona, no se purifica, no se limpia? Qué imagen tan hermosa, cómo me encanta esa imagen. Y es que la entrega total hay que hacerla desde la minoridad, hermanos. Desde la minoridad, perdón. Minoridad. Esa palabra de minoridad, de ahí viene la palabra ministro.
Y todos nosotros, hermanitas, ustedes también, somos ministros. Viene del latín. Significa servidor. Servidores. ¿Sí? Servidores. Bueno, es polémico lo que voy a decir. No meros instrumentos. Borro eso. Servidores. Y San Francisco tomó esto al pie de la letra. Para él ser pastor no es tener un cargo de poder, no señor, sino elegir voluntariamente el último lugar. La minoridad nos lleva a matar orgullo, a matar prepotencia, el sentirnos así grandosotes, grandísimos, y a todos los demás los vemos como microbios, como cucarachas por allá. Es la minoridad. Mire que de alguna forma estos 4 pilares se relacionan con los 4 nudos del cíngulo del cordón franciscano. Y aplicar esto de la minoridad indudablemente implica un cambio grande, como se dice, ¿no? Radical. Desmonta el orgullo y nos pone en nuestro lugar justo. Somos criaturas iguales todos ante Dios. Un pastor franciscano no impone, sino que camina con fraternidad. Escucha más de lo que habla y confía en que el Espíritu Santo actúa. A mí sí que me encanta cuando nuestro ministro general está en aprietos y nos reúne y escucha. En esos momentos yo veo las orejas grandes de él, más que hablar. Y a eso es que llama la iglesia hoy, hermanos. ¿Qué es sinodalidad? ¿Qué es? Escuchar. No solamente los ministros, sino todos, sin excepción. Es escuchar a todos para luego discernir a la luz del Espíritu. Por eso el Papa Francisco decía, no, esa pirámide donde está el Papa arriba, los cardenales, los obispos, por acá al final los fieles y el pueblo de Dios. Esa pirámide hay que invertirla. Uf, fregaba el Papa Francisco. Y es revolucionario él. Sinodalidad. Mire cómo San Francisco es sinodal. Desde antes la iglesia descubrir esa dimensión eclesial. Cuando el líder no se cree que es el que tiene todas las respuestas, nace en él eso que es la alegría. Tercer pilar. Vamos con el tercer pilar. La alegría evangélica. El gozo franciscano no depende de las circunstancias, sino del amor. Mira, ahí está San Francisco de Asís, qué hermosa imagen, cantando con todas las aves. Canta al Creador, incluso en la enfermedad y en la pobreza. Y es que esa libertad de no tener uno que estar aparentando, que es el más fuerte, que es el que tiene toda la respuesta, es la que nos lleva directamente a este tercer pilar. La alegría. Para nuestro padre San Francisco, esa alegría no era una simple emoción,
No es solo emoción inferior, no, es una consecuencia directa de sabernos amados por Dios y hermano de todos. Esa era su forma poderosa de evangelizar. Un franciscano triste es un contrasentido. Uy, tenemos que pedirle mucho a Jesús, a Dios, que nos dé esa alegría evangélica. Un franciscano triste es un pobre franciscano. Es un pobre franciscano. Ay, aquí tengo el franciscanito. Ay, aquí lo tengo. Ahora le voy a llevar a Santa Clara, ¿no, padre? Ay, ay, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ujú. Ese franciscanito nos recuerda estos 4 pilares, hermanos. Entonces, copiamos esta pregunta, por favor. Que estas son preguntas que nos sirven para nosotros coger estos temas. Porque les digo, hermano, que coger estos temas no es fácil. Porque dentro de cada uno de nosotros, el ego brinca. Él no quiere que seamos humildes, Él no quiere que tengamos esa alegría que brota de Dios. Él quiere la falsa alegría del placer. No es fácil esto. ¿Qué diferencia una pastoral que nace de la alegría? ¿Qué diferencia a una pastoral que nace de la alegría? De una que se basa solo en la obligación o en la seriedad. ¿Qué diferencia a una pastoral que nace de la alegría? Una pastoral que nace de la alegría, de una que se basa solo en la obligación o en la seriedad. Una pastoral sin alegría es como un cuerpo sin alma. Se convierte en un simple cumplimiento de tareas, en suplir obligaciones. La alegría franciscana es un testimonio. Muestra seguir a Cristo, o mejor, muestra que seguir a Cristo no es una carga pesada, sino una fuente de gozo profundo. Y es tan grande la alegría de San Francisco, hermanos, mire que desborda su hermandad y se riega en toda la creación. Y allí sale el 4º pilar, del que ya adelantamos un poquitito, ¿no? Cuando leímos los 2 primeros números de Laudato Si. Nelson, debes hablar porque el padre no te ve, ¿cierto, padre José Wilson? ¿Cómo dice, hermanito? El hermano Nelson desea hablar, pero usted no lo está viendo, entonces debe hablar. No, sí, no lo estoy viendo. Cuando vayan a hablar, irrumpan, hermanitos, porque no les estoy viendo las manos. No, es mejor que Ya no las estoy termine la viendo. idea. Termine la idea, padre, que ya me aclaró muchas cosas. Gracias. Ah, bueno, no, ya, listo. Vamos con el 4º pilar. Cuidado de Padre, la creación. Vea qué imagen tan linda esa. La pastoral franciscana abraza todo lo que vive. Alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas. Y es que para Francisco el sol no es un objeto candente colgado en el firmamento. Es el hermano sol, el agua, esa hermanita. Él extiende todo ese concepto de fraternidad a todo lo creado. Ahí está la huella de todos, de Dios, en todas las criaturas. Desde la más pequeñita hormiga hasta los más gigantescos planetas o estrellas.
Recuerden, hermanos, que cuando vayan a participar, usen el micrófono. Bueno, esta dinámica no la vamos a hacer, porque sería para hacerla mejor estando cerquitas todos. Pero entonces, resumimos, ¿no? Fraternidad, punto de partida es ver a todos como hermanos. Segundo nudo, minoridad, es esa actitud de servir. Por eso Francisco decía, no, hermanos menores, los más chiquititos, los del último lugar, sin imponer, alegría. El método es el gozo contagioso de sentirse amado y el cuidado de la creación. Abrazar toda la creación. Bueno, hermanos, pensemos ahora, pregunta. Una pregunta allí. De estos cuatro pilares, ¿cuál vemos más vivo en nuestra fraternidad hoy? Y sobre todo en nosotros. La otra pregunta, ¿cuál sentimos que el Espíritu Santo nos invita a fortalecer? ¿Cuál sentimos que el Espíritu Santo nos invita a fortalecer más en nuestra misión? ¿Cuál sentimos que el Espíritu Santo nos invita a fortalecer más en nuestra misión? Misión, todos somos misioneros. El solo hecho de pasar por el sagrado bautismo hace de nosotros misioneros. Eso ya se discutió por allá en Aparecida. Discípulos misioneros. Es una obligación de todos, no del catequista o de los ministros, no, es de todos. ¿Cuál sentimos que el Espíritu Santo, qué padre? Ah, sí, la pregunta, sí. La primera, ¿no? De estos cuatro pilares, ¿cuál vemos más vivo en nuestra fraternidad hoy? ¿Y cuál sentimos? ¿Cuál sentimos que el Espíritu Santo nos invita a fortalecer más? Nos invita a fortalecer más en nuestra misión. Como el examen de conciencia ya de cada uno, hermanos, porque de nada serviría estas imágenes tan hermosas y tan lindas que pasaban por nuestros ojos y todas estas palabras por nuestros oídos y como que no hubiese una conversación. Es decir, cada tema que estudiemos debe invitarnos a que cambie algo en nosotros, alguna cosita por allá en nosotros. Ya hicimos la lectura. Padre, yo tengo, si me permite, tengo Sí, varias, sí, bien tengo pues, varias bien, cositas que he venido anotando, ¿no? tranquilo. Sí, sí, escuchemos. Pero yo Y, y, voy a abrir la imagen de ustedes. y yo voy a abrir la imagen de mi cámara. Ah, Ah, me parece muy aquí bien. está, ahí Ahora me sí, ven, ahí face me to ven. face. A ver, hermanito, Lo, vamos. lo que pasa es que hay varias cosas, padre, que yo me quedan sonando. De Sí, hecho, la pregunta que usted marcó casi como que en el minuto 7 de su conversación, minuto 8, sobre qué era lo que hacía diferente Francisco para que su apostolado o su pastoreo fuera distinto de lo que la iglesia en su tiempo vivía, sí, ¿cierto? sí, sí, Y creo que para todos es contundente el saber que Francisco fue un hombre que hablaba poco pero hacía mucho, ¿cierto? A veces nosotros podemos tener claros los conceptos de lo que es el seguimiento, de lo que es el llamado, de lo que es el discernimiento,
de lo que es nuestra decisión por lo que hacemos como religiosos, como sacerdotes. Fundamentalmente nosotros como hermanos, ¿no? Que acá el hecho de ser sacerdote no nos pone por encima de nadie y usted lo mencionó muy bien cuando hacía alusión al tema de los ministros, que para Francisco el ministro era el hermano que servía a los hermanos, no era el que estaba por encima de nadie, ¿cierto? Entonces, creo que ahí se marca nuestra experiencia como franciscanos en esta fraternidad misionera franciscana, que es el modelo de vida, ser más vida que palabras, que claramente con los argumentos podemos dilucidar muchas cosas, pero con el ejemplo podemos transformar realidades, ¿cierto? Para eso, para mí, digamos, su excelente conversación con nosotros, su cátedra, me recuerda fundamentalmente por qué yo estoy acá o por qué yo decidí estar acá en relación con eso. Pero también es importante que nosotros demarquemos no por buscar diferencias o buscar separarnos de lo que creemos como iglesia, que si bien esta fraternidad está enmarcada en la experiencia de la iglesia católica apostólica bajo el primado de Monseñor Guillermo, Mm. y que dentro de sus enseñanzas nos ha dicho, somos una iglesia romana porque de ahí nacimos. De hecho, no predicamos otra cosa sino el bautismo que nos dieron y las enseñanzas de la fe que nos dieron nuestros padres y padrinos. Pero sí hay cosas que nosotros sí tenemos que comenzar a mirar desde nuestra perspectiva como iglesia que nació de la iglesia romana, pero que no está en plena comunión con la iglesia de Roma. Porque siento que a veces el diálogo, usted por ejemplo tiene muy claro los textos, mencionó Aparecida, la iglesia sinodal, o sea, me parece maravilloso porque es usted una persona que le enseña a uno con criterios clarísimos y uno dice, efectivamente, qué gusto escuchar al padre José Wilson hablar de esto porque lo acerca a uno con lo que uno debería vivir, ¿cierto? En la experiencia de fe. Solamente quiero hacer una precisión y es en el concepto de la sinodalidad. Es un concepto que está muy de moda, ¿no? Y que la iglesia ha querido acuñar digamos, con el pontificado de Francisco. Pero nosotros tenemos que reflexionar este concepto no desde como la iglesia lo está viendo, porque aquellos que nos hemos detenido a estudiar un poquito lo que pasó en el sínodo contemplado de la Iglesia de Roma, a veces se aleja de lo que es la tradición y de lo que Francisco vivió como debe ser. Porque si bien el sínodo o la sinodalidad busca que el pueblo de Dios sea precisamente uno, es lo que la Iglesia a veces madre no nos enseña en verdad, porque en lugar de hacernos uno, a veces nos separa y nos segrega y nos ofende y nos discrimina y nos saca, sabiendo que un sínodo parte de la experiencia del Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo el que actúa en un sínodo, qué bonito fuera que la iglesia hiciera lo que el texto bíblico dice, ¿no? Que aunque seamos manos, cabezas, ojos, piernas, nos sintamos parte del mismo cuerpo que es Cristo, porque en eso consiste la eclesialidad. Y en estos días mencionaba Monseñor Guillermo algo sobre que fuera de la iglesia no existe la salvación. Y no se entiende iglesia como concepto jurídico o basado en el derecho canónico iglesia romana, sino la iglesia que es Cristo mismo. Eso se traduce que fuera de Cristo no hay salvación porque el sínodo nos invita a caminar juntos. Qué bonito fuera que la fraternidad en su pastoral caminara juntos en todo lo que hacemos, no porque hagamos todos de la misma manera las cosas, sino porque estamos pendientes los unos de los otros y nos preocupamos los unos de los otros como lo contemplan el voto de la solidaridad fraterna, la corrección fraterna y todo eso. Que seamos personas de diálogo, de discernimiento, que es otra característica de la sinodalidad, que seamos partícipes y corresponsables en la pastoral de cada uno, porque aquí cada quien vive sus propios dolores, sus propias tristezas, sus propios pecados, sus propios sufrimientos, y a veces en la fraternidad, hermanos, a veces nos quedamos simplemente en eso y no ponemos el ojo transparente para ver
ese regalo maravilloso que Dios nos da, que es un hermano que aunque no sea de sangre, está en el espíritu porque nos lo regalaron para eso. Y pues claramente que seamos una iglesia que busca el cambio, la transformación, sin emparentar lo que somos y hacemos con aquello que no es la tradición. Y no digo porque yo esté en contra de cosas que a veces uno ve y practica la gente, sino porque a veces perdemos la esencia. Hay personas que dejan de sentir el gozo de la Eucaristía porque la celebra el Padre Julano y no el Padre Julano, o dejan de vivir el rosario porque lo hace el hermano tal y no como la hermana tal, y todo eso nosotros deberíamos vivirlo sencillamente porque creemos que ahí está Jesús. Él me decía, hoy que tuve la oportunidad de recibir a Mandita en la casa, reflexionaba sobre cositas como por ejemplo cuando nos quedamos simplemente criticando la vida privada de los sacerdotes y relativizamos que ese sacerdote con sus falencias ponga sobre el altar a Cristo en su cuerpo y en su sangre y perdemos el bello momento porque nos dejamos nublar por lo que Francisco siempre nos decía y era que si él iba a un pueblo y escuchaba que ese sacerdote era un pecador y que era todo lo peor que el pueblo decía, con ese me confieso, porque ese tiene la gracia que ningún otro tiene y es reconciliarme de mis pecados con Dios. Entonces, simplemente pues para decir que claramente nosotros somos una fraternidad distinta por lo que hacemos, por lo que vivimos, porque esto es nuevo. Yo en todos los años que llevo caminando en la iglesia, tener una fraternidad donde tenemos hermanos y hermanas en un mismo tarro, como le digo yo, eso es novedoso y nosotros deberíamos sentirnos maravillosos, sentirnos únicos, sentirnos bendecidos, porque a pesar de que la gente vea en esta experiencia de vida algo riesgoso y peligroso, nosotros sabemos que el encuentro entre hombres y mujeres acá es el encuentro de la felicidad, el jolgorio, la alegría que usted mencionaba y el hecho de sentirnos realmente hermanos, que aunque el otro tenga 1000 títulos y la otra y el otro sean nobles porque no tienen muchos estudios, el hábito y el gusto por la fraternidad nos hace sentir que nuestro apostolado debe estar enmarcado por eso que Francisco era, y con esto termino, ser más palabras, ser menos palabras y ser más vida, Maestro. mostrar a los demás en nuestro trabajo, donde estemos, en nuestros hogares, que realmente esta experiencia marca y transforma lo que somos y hacemos. Ay, perdóneme que me estiré, pero era que tenía varios punticos ahí a medida que usted iba dialogando. Muchas gracias, Padre, porque esos puntos nos han dado más claridad, muchísima claridad, por supuesto que sí, empezando por mí. Dos cositas nomás. Caminar juntos en la diversidad, no uniformados. Mire, ahora se empieza a descubrir que la diversidad es una riqueza inmensa. No podemos uniformarnos, ser todos igualititos. No, no, no. Explotar la riqueza de la diversidad. Y hay un mal grande en la iglesia que lo diagnosticó el Papa Francisco en sus escritos y se llama clericalismo. Es lo que no ha dejado que haya una transformación grande a nivel eclesial, porque está esta enfermedad terrible, clericalismo. Eso es lo que no deja que los laicos actúen, que se tenga en cuenta la opinión del más humilde y que esa pirámide que toca invertir siga todavía siendo obstáculo para una verdadera fraternidad entre todos. Bueno, no sé qué, creo que Nelson levantó la manita, mi estimado Fray Nelson. Sí, señor, lo que pasa es que en algunas fraternidades franciscanas, el superior no hay superior, ahí es un servidor, Ajá, porque él es el que ayuda y dirige y colabora y se hace el último, porque ahí también viene lo de nuestra insignia del atao, ¿no? Entonces, como aquella letra griega,
donde somos los últimos, ¿no? Entonces, primero hay que dar la oportunidad, primero hay que decir en qué momento se puede ayudar, colaborar, dirigir. Y también me hace recordar la filosofía de vida de Richard Bach en Salvador Gaviota. Y aquí se complementa muy bien en nuestra fraternidad. Cuando Richard Bach era un piloto de aviación en Estados Unidos, Ujú. él hacía y observaba las gaviotas volar. Al volar las gaviotas en V, la líder tomaba el puesto del último y continuaba la gaviota que estaba detrás de la líder. Y así cíclicamente cada una iba tomando el puesto. Es decir, que esta filosofía que Richard Bass nos ha explicado es que todos están preparados con la unción, todos están preparados para asumir algún día ese difícil y esa postura tan dura, incómoda para algunos, que es dirigir o servir, como lo decimos los franciscanos. Entonces, dale gracias a Dios por tener una fraternidad que aquí no se lucha por puestos, ni por imágenes, ni por sacar el pecho, ni por ser más importante, ni por nada de eso, sino que todos, aquí absolutamente todos, desde un aspirante, desde un postulante, desde una persona que esté en formación, desde una persona que ya esté consagrada, una persona que tenga sus votos perpetuos, que sea sacerdote, aquí entre todos somos iguales. Y eso yo lo he sentido en los encuentros que yo he participado de la fraternidad, que no interesa el sexo, no interesa si es hombre o mujer, no interesa si tiene estudio o no tiene estudio, aquí lo importante es que todos somos importantes para Papito Dios y Francisco está muy contento ahora que el próximo año van a sacar sus restos para poderlo adorar y poderlo ver y poder orar, perdón, hacia él. Entonces, yo siento que la pregunta que hiciste, yo todo lo que tú explicaste, lo Sí, coloqué en el grupo de Dios y mi todo, para que pues lo tengamos en cuenta, porque me parece muy importante. Ahí hice como el resumen y como la sustancia de lo que su merced ha explicado y muchas gracias. sí, sí, sí. Estas cosas son de Dios para la fraternidad y a mí me tocó ser el recipiente para mostrarles a ustedes, porque esto no es nada mío, hermanitos. Una cosita, ¿no? El alfa y el omega. El alfa y el omega es principio y fin. ¿Por qué se llama el alfa y el omega principio y fin? Porque alfa es la primera letra griega y el omega es la última letra de los griegos. Para nosotros sería la A y la Z. Para los hebreos, la primera es Aleph y la última es Ta, la última. Por eso Francisco escogió la última, los últimos, la Ta, la olvidada de todas. Y porque en la antigüedad la Ta tenía esa forma de crucecita bien linda, hermanos. Muy agradecido con sus participaciones, hermanitos, porque veo que el Espíritu de Dios los ha tocado y nos da claridad sobre todos estos temas. Vamos a hacer la oración comunitaria para que vamos cerrando ya. Ya me da pena con ustedes, está como tarde. Se me enreda esto. Estos pilares se fortalecen en nosotros en la medida que nosotros sepamos pedirle al Señor que los fortalezca en cada uno de nosotros. Digámosle a Jesús, el buen pastor, tú que tocas el corazón de los pequeños y levantas a los humildes, enséñanos a vivir una pastoral que nazca del amor y llegue a las heridas del mundo. Haznos, Señor, pastores con un corazón fraterno,
Que no pasemos de largo ante el hermano herido. Que escuchemos antes de hablar. Como bien lo has dicho a través de las palabras del padre Roamir. Que abracemos antes de juzgar. Que en nuestra fraternidad haya espacio para todos. El alegre y el cansado. El que busca y el que duda. El que calla y el que canta. Espíritu Santo, soplo de vida, enciende en nosotros el fuego de tu ternura, que cada gesto, palabra y servicio sea reflejo de tu amor, que sana y construye comunión. Padre del cielo, que hiciste de Francisco y de Clara testigos de sencillez y paz. Ayúdanos a vivir con corazones pobres, manos abiertas y pasos ligeros hacia el hermano. Que nuestra pastoral, Señor, sea un evangelio vivo que nace del corazón y toca la vida. Amén. Amén. Hermanos, esta presentación les va a quedar a ustedes, por supuesto que sí. Voy a dar la bendición final y al final queda otro espacito para que nuestro ministro superior, nuestro ministro general tome la palabra. Hermanos, hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva a ti su mirada y te conceda la paz. El Señor te bendiga, hermana, hermano, y te haga instrumento de su ternura. Que en tus palabras haya consuelo, que en tus manos servicio y en tu corazón alegría, y que el Espíritu del Señor habite en ti. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanitos, gracias por todo. Que mi Dios me los bendiga inmensamente. Bueno, muchas gracias, Padre Wilson, por esta clase. Voy a hablar poquito, porque pues estoy acá colocándome un suero con unas vitaminas porque ando muy debilitado y quiero estar para el retiro volando. Padre Harold, creo que yo lo vi por ahí al Padre Harold. Padre Harold. Señor, Ya lo vi, ya lo vi. Padre, ya quedó confirmado. Entonces el Padre Wilson se viene con la ida directo de Buga. Entonces, que sí que necesitamos solamente la colectiva pequeña. Yo mañana hablaré.